Buenas tardes, profesor Matías Valenzuela. Buenas tardes, ayudante Cristian Fernández. Soy Ignacio Larrazábal y me dispongo a presentarles mi examen de hormigón armado. El primer ítem es determinar las leyes de corte y momento. Bueno, para esto me hice con ayuda de una página para sacar los diagramas. Acá tenemos el diagrama de la viga, sería simplemente apoyada. Acá están las reacciones. Acá está la carga distribuida, que es la carga última, mayorada. Acá tenemos las fórmulas que todos conocemos, que no las calculé porque son conocidas. Y entonces acá estarían los diagramas. Este es el diagrama de corte, donde el corte máximo está en los apoyos y el corte se hace cero en el centro de la luz, está en kilonewton. Acá tenemos el diagrama de momento, un poco cambiado de cómo lo entrega la página, lo entrega hacia arriba. Me gusta más cómo queda hacia abajo, porque representa cómo se presenta el corte en la vida real, digamos. Corte máximo 736 y sería. Luego entonces tenemos que hacer el diseño a flexión de la viga. Acá tenemos los datos, algunos entregados, otros calculados. Lo primero que hay que hacer entonces es estimar un A. A sería la altura del rectángulo de Whitney, que es el área de influencia de compresión de la viga, digamos. Esta, si es que, ya que nosotros tenemos una altura del ala de 10 centímetros, si es que es mayor a 10 centímetros, nos estaría dando un análisis de viga T. Por esto nosotros elegimos el acrítico y entonces calculamos con este acrítico. Primero entonces tenemos este A, que nos sirve para esta fórmula del área de acero, y luego con esta fórmula del área de acero, que era otra incógnita. Eran dos incógnitas, por eso es que elegimos una. Al despejarla, volvemos a meterla en la fórmula del A y nos da que el A es de 11,8 centímetros, por lo que necesitamos hacer un análisis de viga T. Lo siguiente entonces sería calcular el área de refuerzo de las alas. Entonces esto nos da 12,143 centímetros cuadrados de área de refuerzo de la ala. Siguiendo tenemos que calcular el momento nominal asociado a las alas. Para esto hacemos uso del área de refuerzo y otros datos más. Nos da 2.353.650 kN por metro. Luego tenemos que calcular el momento nominal asociado al alma, que es este momento último partido por el factor de reducción, aumento en este caso sería phi, que es 0,9. Entonces nos da 817 kN. Luego tenemos que calcular la profundidad del rectángulo de Whitney. Nuevamente tenemos que suponer un A de X centímetros. Da lo mismo el que pongamos, porque luego con esta fórmula que implica todos esos elementos, y ahí está más claro, tenemos que lograr luego, o sea, tenemos que poner ahí la fórmula con el 20, que por ahí se ve, bueno, ahí lo ocupa, y luego tenemos que ocupar esta otra fórmula para sacar el A por medio de ese AS menos ASF. Entonces, haciendo uso de estas dos fórmulas, tenemos que lograr que estos dos números sean lo más cercanos posibles, que converjan. Y luego tendremos una AS, que sería ASF más ASF menos ASF, obviamente. Este es el área de refuerzo longitudinal para flexión. Nos da que es de 60,36 centímetros cuadrados, entonces nosotros elegimos 6 barras del 36, que nos da un número similar un poco mayor. Luego tenemos que revisar las cuantías. Tenemos una cuantía destinada al alma, que hace uso de esta área de refuerzo, partido por B2, que sería el BW, por B16, que es el D. Esto nos da 0,0295, y luego la cuantía destinada al ala es lo mismo, pero con el ASF, que nos da 0,006. Ya. Lo que queda entonces ahora la cuantía mínima, que se saca con 0,8, que es un factor de reducción, por
los 300 kilogramos por centímetro cuadrado del hormigón, la resistencia nominal, digamos, la raíz de eso partido en la resistencia, o sea, la afluencia del acero. Esto nos daría un valor que sería la cuantía mínima. Luego tenemos que sacar la cuantía nominal, que será como 85 por beta 1 por paréntesis el acero partido del hormigón por 0,59. Esto es un número que se saca con unos un número conocido que se saca con unas deformaciones unitarias, que se sabe que da 0,59, así que elegí ocupar ese número. Esa es la cuantía nominal. Ahora tenemos que sacar el PW, que es una cuantía relacionada a la viga T. Entonces esto nos daría la cuantía nominal más la cuantía destinada al ala, 0,0359, y luego la cuantía máxima, que sería eso por 0,75. Cumple porque es menor a PW. Entonces lo último sería revisar si es que la cuantía que nos da nuestras barras de acero elegidas cumplen. La cuantía que nos dan 6 barras de Fi36 sería de 0,0298. Esto yo no estoy muy seguro de si cumple, pero por recomendaciones de nuestro ayudante Cristian, lo considero que cumple, porque la diferencia es de 0,0029 y lo considero que es lo suficientemente bajo como para que cumple. Esto más que nada es por las dificultades que representa hacer un diseño doblemente reforzado con viga T. Simplemente por esa comodidad se va a considerar en este caso que cumple para simplemente reforzado en viga T. Entonces nuestra viga quedaría de esta manera, con dos filas de fierros del Fi36 con una separación de 10,6 centímetros entre cada uno y hacia arriba de 2,5 centímetros, recubrimiento de 4 centímetros, los dos Fi del 10 que son para reforzar el estribo, y los estribos Fi 12 que se verán más adelante. Ahora proseguimos con el diseño acortante. Tenemos acá lo mismo, algunos datos que ya habíamos sacado antes. Tenemos el diagrama que muestra dónde estará la distancia D y la distancia 3D que nos piden analizar. La distancia D es 51,15 milímetros, no, estos son centímetros, ahí lo tengo que arreglar. Entonces tenemos que sacar BU. BU es simplemente, esto lo sacamos todo con teorema de Tales. Tenemos una altura que sería el corte máximo, y a una distancia D tenemos otra altura, y entonces por simple proporcionalidad sacamos que el corte en la distancia D de 264,121 kilonewton, distancia 3D 153 centímetros, y el corte en la distancia 3D 203,924 kilonewton. Luego tenemos que sacar el BC, que es el corte nominal, por así decirlo. Este se saca, como acá se muestra, la resistencia del hormigón, la raíz, por el área, o sea, no por el área, sino por el largo, el ancho de la viga, pero en la parte delgada, digamos, no en la parte de la T. Esto por 10, ya que entra en milímetros, por la distancia D en milímetros, por eso se multiplica por 10, acá tengo que cambiar eso, y dividido en 6000, porque dividido en 6, pero también dividido en 1000. Esa es la explicación, por un tema de conversión de unidades. Entonces lo que quería sería sacar el BS. El BS para X es igual a 10 sería el BU de X igual 10 partido en 0,75, que es un factor de reducción, menos el BC. Y para el BSX igual 3D lo mismo, pero con el BU de X 3D. Bueno, ahora hay que sacar los ABS. Está el ABS mínimo, que se hace con la fórmula de W por 100 partido en 3 por H3, que acá está,
el ABS1, que al ser positivo se utiliza esta fórmula, B13, acá está, por 100, partido en H3, acá está, 420 megapascales por B6, ahí está, en centímetros. Lo mismo con ABS2, pero con este valor, ya que también es positivo, se usa esa fórmula, y de estos tres tenemos que elegir el máximo. En este caso el máximo del ABS mínimo, así que es el que se tomará. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos una ABS de 3,17 y lo que nos entrega esta tabla es un 3,14, y por ser un poco más conservador, en vez de quedarme con 3,14, que es lo más cercano a nuestro ABS mínimo, elijo el 4,52. ¿Por qué? Porque este es el mínimo, no debería ser menos que eso. Entonces en este caso elegí ser más conservador y pasarme a 4,52. Tenemos el SMAX 1, que es 60 centímetros, porque claro, en norma uno de los S máximos es 60 centímetros o 12 pulgadas, el otro sería 40, que es el ancho, el BW, y el otro sería B6 partido en 2, que es el D partido en 2. Entonces nuestro queda que nuestra separación máxima es de 25 centímetros. Bueno, luego tenemos que calcular el... acá tenemos el ABS, y tenemos que... Bueno, esto se tenía que verificar antes, pero por un tema de que se veía al ojo, simplemente lo noté acá al final. BS es menor a 4S, así que cumple. Entonces nuestro diseño, ¿cómo quedaría? Tenemos que ocupar fierros Fi 12 cada 25 centímetros. Fierros de refuerzo, acá están 6 Fi 36, acá son 2 barras. Lo que pasa es que se ve doble porque la hice con sus medidas. Son 3,6 centímetros, acá 3,6 centímetros, acá 1 centímetro, todo está con medida. Lo único que no está a escala sería la separación de los estribos, que por comodidad más que nada. Entonces tenemos 6 Fi el 36 acá abajo, 2 Fi el D acá arriba, gancho de 135 grados que lo representé de esa forma, la forma es 90 grados ya que son estribos rectangulares, doble fila ahí, separación de 25 centímetros los estribos y serían Fi 12. Finalmente tenemos el diseño de torsión, acá están todos los datos pasados a unidades anglosajonas, digamos, la forma de la viga, unas cuantas unidades más, unos datos que sacamos, que sería el área gruesa de toda la viga, el PCP, que es el perímetro de toda la viga, el PH, que es el perímetro interior de los estribos, y el AOH, que es el área interior de los estribos. Luego con esta fórmula tenemos que verificar si es que es necesario hacer el diseño por torsión o si es que se puede obviar, y ya que como no cumple, claro, ya que no cumple con lo que se espera, hay que hacer un diseño por torsión. Luego entonces tenemos esta fórmula que nos permite establecer si es que se van a producir muchas fisuraciones por torsión. Ya que nos cumple de sobra, podríamos decir que nuestra viga está diseñada y bien diseñada y no tendrá mucha fisuración por torsión. También aprovechamos de sacar el BC, acá está 41, y luego por medio de todas estas fórmulas procedemos a sacar el ATS y el ABS, todo en pulgada cuadrada partido en pulgada partido por rama. Luego hay que determinar los requisitos combinados de estribos para corte y torsión mediante esta expresión, lo que nos da estos valores en internacional y en anglosajón, lo cual nos dice que manteniendo barras del 12 tenemos que tener una separación mínima de 15 centímetros, porque son valores de cada 5 centímetros según las tablas chilenas. Luego verificamos la máxima separación de entre estribos, que nos da unos 20 centímetros, y empezamos a calcular la armadura longitudinal, que para hacer corto esto nos da que el área de acero longitudinal mínimo es de 9,13 centímetros cuadrados y del refuerzo de estribos mínimo es de 0,656 centímetros cuadrados. Finalmente esto lo interpretamos como estribo extra del Fi 10 y como 2 barras del Fi 25 que acá se muestran. Entonces acá están las barras Fi 25 y como acá se lee hasta el 3D intercalamos cada 15 centímetros Fi 10 y Fi 15 y Fi 12, y hasta el 3D intercalamos cada 20 centímetros Fi 10 y Fi 12. Finalmente acá ya no se necesita más refuerzo extra, entonces ocupamos solo Fi 12 cada 25 centímetros. Las barras longitudinales también llegan solo hasta 3D. Muchas gracias por atenderme y buenas tardes, buenas noches.